Muy bien. El tema de hoy entonces es seguridad social y Infonavit. Lo que es que en una nómina, todo lo que es una empresa nominal, es porque la empresa debe otorgar lo que es el recibo de nómina. ¿Y qué refiere? ¿O a qué se refiere? Se va a referir, compañero, se va a referir a que toda empresa, sí, todo lo que lleve nómina, la empresa debe otorgar el registro nominal. ¿Por qué? Porque en las nóminas, en el recibo, en el CFDI o en el comprobante o cheque, pues todo eso es comprobable. Una nómina se refiere a que todo lo que es empresa es un registro que contiene todos los datos generales que tiene un colaborador, ¿sí? Y eso conlleva, ¿sí? Eso conlleva que ese registro que lleva el recibo va a incluir todos los servicios que presta, percepciones salariales y no salariales, retenciones y deducciones, porque es de carácter administrativo. ¿Quién lo controla? El área de RH. ¿Quién se encarga de emitir las nóminas? El área de RH. De cada empleado, a eso nos dedicamos, ¿no? Entonces nosotros nuestra obligación es entregarla. Si RH en ese momento no lo entrega, pues la obligación es solicitarla ante el gerente, directivo o jefe, el recibo. Pero si la empresa no lo entrega, ahí tendríamos que ver si la empresa tiene RFC. Una empresa que no tenga RFC, pues tendríamos que ver por qué, ¿no? Y si no tiene RFC, créeme que la empresa no te otorgaría tu CFDI, no te lo podría dar, ¿sí? Ni tampoco podría emitir facturas. Entonces, nómina es una obligación aquí en México de que la debe entregar al trabajador en todas las empresas. Es una obligación laboral. Y en ello, nosotros dependemos de sueldos y salarios, ¿sí? Todo lo que sea sueldo, ¿por qué se le dice sueldo? Porque del sueldo es una cantidad fija en un periodo de tiempo. ¿Cómo se paga? Se paga a través de lo que es, si es sueldo fijo, sí. Si es sueldo fijo, se paga de manera semanal, quincenal o mensual, sí. Se determina a base del tiempo laborado por sueldo, incluye prestaciones laborales, ¿vale? Y el salario se basa a partir de la cantidad, salario o se llama también horarios, porque la cantidad que se paga es variable, ¿sí? Se paga por horas, por obra de estajo, por proyectos, pero no está obligada la empresa cuando es salario, incluir prestaciones. Algunas la dan, otras no, ¿sí? Porque se basa en el esfuerzo del trabajador. Entre más gana, entre más trabaja, más horas tiene. Por eso nosotros dependemos de esta tabla, de la tabla de vacaciones, ¿no? Que entra también para que el Infonavit, el Fonacot, el SAT, RH pueda ver el tiempo laborado que has tenido, ¿sí? Que has tenido durante el tiempo que laboraste, ¿no? Depende del año de antigüedad. Y eso nos basa porque ya a estas alturas, ya deberías saber esa tabla, ¿sí? Ya a estas alturas tú sabrías cómo está la estructura, ¿sí? De la tabla de vacaciones, ¿no? Sí.
Ya a estas alturas, a este tiempo, ya sabes cómo está distribuida el tiempo de antigüedad. ¿Sí? Entonces, compañeros y compañeras, ¿qué nos refiere? La tabla de antigüedad va en junto con lo que dice el ITSE. El ITSE, nosotros vamos a llamar también IMSS de tu empresa. ¿Sí? También lo vamos a llamar como el movimiento afiliatorio, cuando hablemos de ITSE. Porque el ITSE, de ahí nos vamos a basar de lo que dice el cuestionario IMSS Infonavit que les envié por ahí. En el grupo de WhatsApp yo les fijé que tendríamos que hacer el cuestionario de IMSS Infonavit, no lo olviden, por favor, ese cuestionario hay que trabajarlo. Entonces, en el ITSE, la plataforma digital es la que te va a ayudar a tener relación en lo que yo voy a hacer. Una empresa que no tiene registro patronal no es empresa. ¿Quién otorga el registro patronal? El IMSS solamente. El IMSS determinaría la subdelegación, es la que te puede permitir otorgar un registro patronal. ¿Sí? Y con esos registros patronales ya dados de alta en empresa, ya una empresa que tenga registro patronal que puede hacer movimientos afiliatorios. Sí que es un movimiento afiliatorio, todo lo que incluye altas, bajas, regresos, modificaciones de salario, aviso de riesgo, dictámenes fiscales. ¿Sí? Podríamos determinar cuánto es lo que aporta el trabajador en las cuotas sobre los patronales. ¿Cuánto le pagas al IMSS? ¿No? Ya lo habíamos calculado hace unos días. ¿No? ¿Cuánto es lo que le pagas al IMSS como trabajador? Entonces, nosotros, RH, hace movimientos afiliatorios. Si tú vas a hacer una alta, tú tienes 5 días para notificarle al IMSS desde que se inició un contrato. Le notificas la alta, tienes 5 días, pero yo te diría que no esperes al quinto día. El mismo día está iniciando contrato, el mismo día lo estoy dando de alta. ¿Sí? No esperes a que pase un riesgo laboral. ¿Sí? Siempre es importantísimo esa parte. No esperen a que, bueno, es que se me olvidó, se me pasó, lo voy a dar de alta después. Siempre el mismo día que reinicia un contrato o inicia un contrato, el mismo día lo das de alta. ¿Sí? Porque no sabemos si al segundo o tercer día tiene un riesgo laboral o pueda sufrir un accidente. Igual, altas, le están notificando al IMSS que es nuevo ingreso. Bajas es porque ya se fue o pretende irse. Reingresos porque ya regresó. O modificaciones salariales porque ya ascendió, ¿no? O cambió de puesto. Entonces, en el ITSE, en movimientos afiliatorios, pues nosotros tenemos 5 días, ¿sí? Artículo 15 de la Ley del Seguro Social lo avala. 5 días nada más. Y en esos 5 días, compañeros y compañeras, el dar de alta a un empleado es un requerimiento indispensable. No es porque sea motivo de que opcional, no. Es una necesidad. ¿Sí? Es algo que se tiene que hacer, algo que nosotros como recursos humanos lo tendríamos que hacer. Y eso se hace en la plataforma del ITSE, en movimientos afiliatorios. Yo te voy a compartir un pequeño video que es más muy parecido, ¿sí? De hecho, es lo mismo. No es tan difícil, no es tan complicado. Hoy vamos a estar viendo cómo dar de alta a un trabajador en el ITSE, movimientos afiliatorios, ¿sale? Cuando ustedes vean este proceso, es el mismo para todos, ¿sí? No hay otro proceso, sigue siendo el mismo, ¿sí?
Entonces, esto genera una necesidad. Esto genera un compromiso con el IMSS. El IMSS es muy agresivo. El IMSS es muy estricto, sí. Y es el organismo público de gobierno que determina esta parte nada más, ¿sale? Escuchen esto que les voy a proyectar un video de cómo dar de alta a un trabajador en la plataforma de ITSE, ¿sí? Y de eso dependerá la alta que ustedes hagan próximamente, porque es lo mismo, ¿sí? Escuchemos. ¿Cómo están, queridos amigos de Contador Contado? Regreso nuevamente con ustedes en un nuevo video y en esta ocasión voy a enseñarles a cómo dar de alta a uno de los trabajadores en el ITSE, que es básicamente el portal donde el IMSS recibe la información de nuestra empresa. Primero que nada nos tenemos que dirigir a la página de ITSE, itse.ims.gov.mx, diagonal IMSS, y nos va a aparecer esta información. Tenemos que tener nuestro certificado, nuestro usuario y nuestra contraseña. El usuario va a ser el RFC de la persona moral o de la persona física que va a dar de alta al trabajador, y en este caso lo primero que tenemos que hacer es poner el certificado digital. Colocamos el RFC y posteriormente colocamos la contraseña. Recuerden, amigos, que la contraseña y el certificado digital, así como otros datos, son exclusivos del IMSS. Es decir, tenemos un solo archivo que es el certificado del IMSS y aparte tenemos otro archivo que es la fiel, porque he encontrado varios casos donde algunas personas confunden la fiel del SAT con la fiel del IMSS. Son archivos diferentes. Vamos a darle aquí donde dice iniciar sesión. Vamos a esperar a que ingresemos y fíjense muy bien, amigos, ya tenemos aquí varias opciones. Tenemos los movimientos afiliatorios, la emisión, la confronta que podemos nosotros tener respecto al SUA. En fin, tenemos varios apartados, pero el que a nosotros nos interesa es justamente el de movimientos afiliatorios. Entonces vamos a darle clic. Y aquí en movimientos afiliatorios le vamos a dar donde dice captura y envía tus movimientos aquí. Le vamos a dar clic aquí. Y aquí, amigos, vamos a encontrar varias opciones. Primero tenemos el registro patronal de la empresa por el cual nosotros vamos a dar de alta a los empleados, a las personas. Y por el otro lado tenemos todos los datos de la persona a la cual vamos a dar de alta. Primero tenemos que colocar aquí en tipo de movimiento. Tenemos que darle modificación, reingreso o baja, que son las tres opciones. Nosotros vamos a colocarle en reingreso. ¿Por qué? Porque va a reingresar nuevamente al Seguro Social a través de esta nueva empresa o este nuevo patrón. Vamos a colocar aquí el número de seguridad social. Un dato importante, amigos, es de que aquí en el número de seguridad social solamente nos va a dejar capturar hasta 10 números. Recordemos que el número de seguridad social está conformado por 11 números. El número 11, que es básicamente el último dígito, es el dígito verificador. Lo debemos de colocar para que no haya mayor problema. Y ahora sí, amigos, aquí en la parte de aquí abajo vamos a colocar los nombres, los apellidos, la clave del trabajador, la CURP si es que la tenemos y la unidad médica familiar, así como el salario diario integrado. Si tienes dudas acerca de cómo calcular el salario diario integrado, te voy a dejar aquí arriba un video del cual nosotros ya hemos hablado extensamente de esto, de lo que es el salario diario integrado. Aquí en tipo de trabajador, pues le vamos a colocar que es un trabajador permanente, si es un trabajador eventual o es un trabajador eventual de la construcción, bueno, pues tendremos que colocar la opción correcta. Y finalmente vamos a colocar qué tipo de salario es. En mi caso o en el caso de este trabajador va a ser un trabajo fijo y la jornada va a ser una jornada normal, aunque existen otras opciones como un día a la semana, 2 días a la semana, 4 días a la semana o menos de 8 horas. Bueno, en este caso es una semana normal y la fecha del movimiento la vamos a colocar en el día que entró a trabajar. Acuérdense, amigos, que son solamente 5 días hábiles los que nosotros tenemos por ley para poder hacer la modificación correcta. Es decir, si el día de hoy entró, tenemos hasta 5 días hábiles para poder dar de alta en el ITSE a este trabajador. Una vez que ya tenemos todos estos datos, amigos, lo único que tenemos que hacer es darle aquí en agregar.
Y fíjense cómo en la parte de abajo ya nos está agregando a la persona en cuestión. Lo único que tenemos que hacer ahora es darle en enviar. Y ahora que le damos aquí en enviar, fíjate cómo nos aparece aquí que firmemos esta información. Tenemos que hacerlo nuevamente con nuestro certificado digital del IMSS y con la contraseña. Le vamos a dar en firmar. Y una vez que hacemos esto, el sistema va a actualizarlo, va a arrojar la información y nos va a dar nuestro acuse de alta de trabajador. Dice, el archivo está siendo procesado. Por favor, consulta los resultados más tarde. De todos modos, amigos, podemos descargar aquí el acuse o el recibo. Y cuando lo abrimos, tenemos la información justamente de la información que acabamos de enviar, es decir, del trabajador que acabamos de dar de alta. Amigos, esto es todo para poder dar de alta a nuestros trabajadores en el famoso ITSE. Eso sí, después de batallar bastante con el portal que da muchos dolores de cabeza para poder acceder a este. Una vez que ya hayamos dado de alta al trabajador, lo único que tenemos que hacer es revisar los movimientos donde está el resultado justamente de nuestra alta. Para eso, lo único que tenemos que hacer es donde dice captura y envía tus movimientos. Abajo tenemos otra opción que dice consulta todos los resultados aquí. Ahí es donde va a aparecer la información. Amigos, esto es todo por mi parte. No olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita y nos vemos en el próximo video. Remarqué porque nosotros lo que tenemos, recuérdenlo, artículo 15 de la ley federal de la ley federal del Seguro Social, ¿sí? Y eso nos lleva, compañeros y compañeras, que el IMSS es uno de los organismos más estrictos que hay, ¿sí? Demasiado. No hay que confiarse porque el IMSS no te lo va a perdonar, ¿sí? Nosotros nos basamos en el periodo de incapacidad, ¿sí? Nos basamos en ese periodo porque el trabajador, cuando decide, ¿sí? Cuando él decide retirarse por su propia voluntad, todo lo que sea abandono de trabajo, todo lo que sea faltas injustificadas, no lo cubre el IMSS. El IMSS nunca te va a cubrir abandono de trabajo, ¿sí? El IMSS no te va a cubrir incapacidades que tú abandones. El IMSS va a pagar, lo que va a pagar el IMSS es incapacidades por enfermedad general. Va a cubrir incapacidades, ¿sí? Por accidente o maternidad, ¿sí? ¿Sí? Va a cubrir, ¿sí? Todas estas incapacidades menos por abandono de empleo. La ley federal no regula que si tú te vas por abandono de empleo o por incapacidad, ¿verdad? Por faltas injustificadas, 3 faltas injustificadas en el mes, aplica rescisión de contrato. 3 actas administrativas en el mes, igual aplicaría rescisión de contrato, faltas justificadas. Por eso ves que el IMSS no te lo paga. Entonces, aquí le puse, ¿qué te paga? El patrón, si tú no entregas tu incapacidad al patrón, te puede suspender, ¿sí? Hasta que tú entregues el documento. ¿Quién lo avala? Artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Eso lo avala. ¿Puede aplicar rescisión de contrato? Claro que sí, siempre y cuando no estés justificando, ¿no? En ese caso, si tú faltas o no aplicas una rescisión de contrato, o el trabajador ya no vino, tú le llamaste, le escribiste, X razón, ¿qué pasaría? Lo que pasaría es que el mismo trabajador va a abandonar el empleo y tú tienes justificable, ¿sí? Estás justificando que va a haber rescisión de contrato. 3 faltas injustificadas, aplica en el mes, aplica rescisión de contrato, ¿sí? En el caso del trabajador, sí, tenlo mucho en cuenta. En el caso de esta tabla,
En ese caso, la tabla de inscripción de alta, de baja, de modificación de salario o rescisión de contrato por baja del trabajador. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Si es alta, tú tienes la obligación de dar de alta artículo 15 por la ley del Seguro Social, no mayor a 5 días. Igual por modificación de salario. 5 días nada más. Eso dice la ley del IMSS. Si se hace como aviso extemporáneo, es retroactivo, de 60 días. Pero ya que ya la subdelegación del IMSS hace un escrito para pagar las cuotas patronales de cada trabajador. Una parte lo paga el trabajador y una parte lo paga el patrón. Y el IMSS se considera una deducción. Si tú no lo haces en tiempo y forma, te llega una multa por parte del IMSS. Y si es baja, aquí como la baja sería por decisión propia del trabajador. Cuando es baja, compañeros y compañeras, no hay infracción. ¿Por qué? Porque como es decisión del trabajador irse, abandonar el empleo, dice la ley del IMSS, que las incapacidades por abandono no las cubre el IMSS, ni porque se retire, se paga. Y muchos empleados piensan así. Le dicen, ¿sabes qué? Voy a abandonar el empleo y voy a seguir teniendo el seguro. Ese beneficio, pues no. Tú tienes 5 días también hábiles para darlo de baja, pero no vas a esperar 5 días. Pasa en el caso de las bajas en el mes. Dice que son 3 faltas injustificadas en el mes, aplica rescisión de contrato. Entonces, pasando el mes, al día siguiente, ya lo da de baja, porque ya no se presentó. Eso lo avala el artículo 37 de la Ley del Seguro Social. No hay infracción, pero al siguiente día tendrías que pagar la última cuota del trabajador. Es lo que se haría, que no queda nada pendiente con el IMSS de ese trabajador que ya se fue. Dependemos, compañeros y compañeras, según la forma de pago, de manera semanal, quincenal y mensual. Sí. Dependemos de ese pago, ya sea semanal, quincenal o mensual. ¿Por qué? Porque nosotros como recursos humanos tenemos que saber cuándo es un pago semanal. Y es repetitivo esto, no es algo nuevo, ¿no? Ya lo sabes. Si es un pago semanal, es porque se paga cada 7 días. Si es quincenal, es porque se paga cada 15 días. Y si es mensual, es porque hay un promedio de 30.4. Ya lo sabes, ¿no? Nosotros hay empresas que dan recibo, ¿sí? Hay empresas que dan recibo, ¿sí? Y ese recibo, ¿qué te dice? En el recibo de una empresa, las empresas que dan recibo es porque, pues a lo mejor así lo maneja la empresa, ¿no? No da CFDI. A lo mejor evade impuestos, ¿no? Una empresa que dé recibo quizá evade impuestos o paga en efectivo, o mitad efectivo, mitad. Pero una empresa que te dé recibo, el recibo se entrega el mismo día que estás cobrando el recibo. Pero si un patrón te dice, oye, ten tu CFDI, que es en forma de recibo, no, esto no es CFDI, es un recibo. Si viene la RFC, viene lo que es el número de seguridad social del trabajador, el departamento, el salario, las percepciones, las deducciones, pero no está timbrado, ¿sí? No es un CFDI, sigue siendo un recibo. Y el recibo solamente se entrega o puede entregarse el mismo día que cobraste o al siguiente día, ¿sí? Porque como paga en efectivo, el mismo día te paga en efectivo, el mismo momento,
te están dando tu recibo. Y ahí te vas a dar cuenta que en el recibo tiene RFC. Si no tuviera RFC, ahí te preocuparías, ¿no? Oye, ¿cómo estás operando fuera del mercado sin RFC? ¿No? Te puede multar el SAT, ¿no? Y si tú le pides un documento fiscal, eh, un, una factura, un CFDI o X razón, algo fiscal, no te la va a dar. Por lo mismo, porque a lo mejor tiene problemas con el SAT. Entonces, sí, obviamente evaden impuestos, te das cuenta, porque pagan en efectivo. Y aún así, sí tienen RFC. Ante el SAT nunca van a quedar mal, pero a nosotros es el que perjudica como trabajador, porque es el que rebajan el sueldo, ¿no? Rebajan sueldos y ahí afectarían al trabajador. Pero aún así, aunque vengan percepciones y aunque vengan deducciones, sigue siendo un recibo que se puede entregar al mismo día o al siguiente día. Pero en un CFDI no. En un CFDI, sí, que no sabe. Un CFDI, compañeros y compañeras, es porque en ese recibo, o en ese comprobante, ¿sí? El CFDI es un comprobante fiscal digital por Internet. ¿Qué debe llevar o qué estructura debe llevar? Debe llevar código del SAT. Debe llevar sello del emisor o certificado del emisor. Debe llevar sello del SAT. Sí, sí, sí. Debe llevar sello del SAT y cadena de certificación del SAT. ¿Por qué crees que un CFDI es el que solicita el FONACOT, que solicita el Infonavit, que solicita eh, el SAT? ¿Por qué crees? Porque el CFDI es el único documento fiscal que entrega el SAT o que genera un software de RH, por muy robusto que sea, genera la misma estructura, el mismo machote. Y aunque utilices un software viejito, genera el mismo machote. No hay otro. Si lo alteran, es algo de código penal. Sí, algo muy grave. Si una empresa altera el CFDI fuera del SAT, es código penal. Sí, está fuera de la ley. Tengan mucho cuidado con eso. Y ya vieron la diferencia entre un CFDI y un recibo. Ahorita voy a enseñar un CFDI, un ejemplo. Y el CFDI, el comprobante fiscal digital por Internet, se entrega de 3 a 5 días después de haber cobrado. ¿Sí? ¿Y quién lo avala? Artículo 1.4.6.1 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Entonces, nosotros como recursos humanos, pues tenemos que ver, ¿no? Cómo está la estructura. ¿Sí? No podemos o pasar de alto esta parte. Te voy a, eh, te voy a compartir un ejemplo. ¿Sí? Este es un CFDI. ¿Sí? Este es un modelo y te voy a mandar al grupo un recibo de CFDI. ¿Sí? Ese recibo de CFDI, pues yo creo que vas a ver la diferencia de un recibo normal a un CFDI, el que te acabo de mostrar. Y en esos recibos, nosotros, compañeros y compañeras, al dar de alta a un trabajador en el IMSS, pues el patrón y RH ya podría entregar estos documentos. ¿Sí? Un CFDI no es lo mismo, ¿sí?, que un recibo.
Y el CFDI se entrega de 3 a 5 días después de haber cobrado. ¿Sí? Después. ¿Sí? No es antes, es después de cobrar. ¿Sí? ¿Sale? Tómalo muy en cuenta porque RH lo tiene que saber. Si yo como recurso humano no lo sé o yo como RH lo paso desapercibido, entonces, ¿cómo lo voy a saber? ¿Sí? ¿En qué momento lo tengo que entregar? ¿No? ¿Sí? Te voy a compartir un ejemplo de un CFDI. Es el mismo que envía al grupo de WhatsApp. ¿Vale? Ese formato de CFDI es la misma estructura aunque utilices un software viejito o un software nuevo. ¿Sí? Te genera el mismo machote. Lo que va a cambiar, obviamente, va a cambiar su estructura, su nombre de la empresa, ¿sí? Todos los datos generales, pero el machote o la estructura general gris con blanco es el mismo. ¿Sí? Siempre va a ser el mismo. ¿Vale? Y siempre en el timbrado de nómina, siempre va a salir esa parte. ¿Quién lo emitió? En este caso es Compact Nóminas. Puede ser cualquier plataforma, siempre vas a generar la misma estructura. ¿Sí? Y sencillo, el recibo sencillo, compañeros y compañeras, ¿sí? Pues cada empresa tiene su modelo de recibo, cada empresa, ¿sí? Ya cada empresa sabría cómo trabajar ese recibo, ¿sí? Ya es más interno, ¿sí? Ya es más interno y todo lo que es FDI está ligado con el SAT. Ahora ya sabes por qué. Sí. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, muy bien. Te voy a compartir te voy a proyectar acá de este lado el CFDI para que veas la diferencia. Veamos la diferencia y que el CFDI lo emite el SAT. Para eso tienes que tener como patrón, como empresa, un alta de RFC. Y eso el patrón tiene que ir al SAT para tramitar la alta, ¿sí? Directamente con el SAT. Te voy a compartir el archivo de este lado. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Muy bien. Vamos bien entonces. Vamos muy bien. Perfecto. Entonces, nosotros, compañeros y compañeras, en el recibo semanal, bueno, en el recibo de nómina, perdón, del CFDI, ya dependerá cómo lo pague la empresa. Si semanal, mensual, quincenal o catorcenal. ¿Sí? Ya dependerá eso de la empresa. Lo que nosotros hacemos es corroborar que el CFDI esté bien hecho. Eso es lo que hacemos o lo que vamos a hacer. Siempre es importante que ese CFDI que tú vas a entregar esté bien hecho. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a dejar de compartir pantalla, voy a tener la presentación y te presento el CFDI. Tal. Muy bien. De momento este proyecto.
Muy bien, ahí está. Ya está proyectando. ¿Sale? Entonces, en un CFDI, compañeros y compañeras, es esto. Esto es un CFDI. Al ser un CFDI, es la misma estructura, habíamos platicado. Todas las versiones de los software es lo mismo. Todas. Aunque tú utilices un software viejito robusto, es el mismo. Y aquí viene, ¿sí? Aquí viene lo que es, más que nada, aquí va a venir la parte estructural, ¿sí? En un CFDI, una planilla. Y en esta planilla, compañeros y compañeras, vamos a ir viendo, ¿sí? Que tiene nombre de la empresa, ¿sí? El CFDI. Por eso arribita dice el título, comprobante fiscal digital por Internet. Viene la RFC de persona moral. Sí, viene la RFC de persona moral. Viene lo que es el registro patronal. Sí. Una empresa sin registro patronal no es empresa. Sí. Ni una empresa sin RFC no es empresa. Sí. Siempre tómenlo en cuenta. Siempre revisen su CFDI que esté completo. Sí. Siempre. Es importante leer lo que nos están entregando. Sí. Por lo regular, cuando nosotros damos de alta un CFDI, sí, siempre el registro fiscal es fracción 601 de Ley de Personas Morales. Esa es la fracción para dar de alta un registro fiscal, sí, de una empresa. Porque aquí dice fracción 601 de Ley de Personas Morales. Y abajito, pues vamos a ver que la estructura lleva el nombre del trabajador, su RFC, su CUR, su fecha de relación laboral, su jornada, su número de seguridad social, el tipo de salario. Del lado derecho, vemos que el periodo de pago es semanal. ¿Por qué te das cuenta? Porque aquí dice que el pago es cada 7 días. Es cada 7, ahí dice. Periodo de pago 7. Si fuera 15, diría 15. Si fuera mes, sería 30.4, ¿no? Si fuera 15, diría 15. Viene lo que es la fecha de pago, el corte, el puesto, el departamento, y se basa de una empresa que se basa del salario de base de cotización. También se puede del salario diario o del salario diario integral. Aquí mismo, en el recibo, en el CFDI, ¿sí? En el mismo CFDI, compañeros y compañeras, viene lo que son las percepciones y las deducciones. Aquí en esta planilla, nosotros podemos ver, ¿sí?, que vienen las percepciones y las deducciones. Date cuenta, todo lo que sea percepciones por a Group SAT, todos los códigos, si te das cuenta que vienen códigos, ¿sí? Aquí vienen los códigos. Viene 001, 010, 015, bueno, cada código lo genera el SAT, porque el software RH tiene una vinculación con el SAT, y una vinculación con el SUA, y una vinculación con el IMSS y con el Infonavit. ¿Sale? Entonces, nosotros como recursos humanos, pues vemos cómo está la estructura. Por ahí te voy a dar una actividad. Me vas a hacer cuáles son los tipos de ingresos grabados, ingresos exentos, por favor. Y en ese caso, todo lo que sea grabable, te voy a explicar un poquito, ya tú lo complementas. Todo lo que sea grabable es porque son todos los conceptos que generan impuestos. Ahí te vas a dar, te vas a dar cuenta cuáles son. Y le vas a describir cada concepto. Y todo lo que sea ingreso exento es porque no declaran impuestos y generan 0.0.
¿vale? Igual las deducciones. En la deducción es lo mismo, pero aquí el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo dice que una empresa no está destinada o la deducción no depende de la empresa. Sí. La deducción no depende exactamente de la empresa, depende de una organización externa. IMSS es deducción, FONACOT es deducción, ISR es deducción, Infonavit es deducción. Si yo como empresa observo que en una deducción a mí no me descuentan una ISR, si todo lo que son sueldos mayores a 3,000 pesos, es obligatorio que una empresa descuente ISR, que es el impuesto sobre la renta. Todo lo que es una empresa que genere ingresos al trabajador menores a 3,000 pesos ahora, la empresa no está obligada a descontar ISR, que sí lo hace para no generar una multa, una mínima cantidad, ¿no? Porque declaras. El patrón tiene que declarar a fuerza, pero para que no genere impuestos, pues una cantidad mínima, ¿sí? Para que no le genere una multa y pueda meterlo como si fuera trabajador normal, para que no genere alguna consecuencia. Entonces nosotros, todas las deducciones no las hacemos nosotros. Nosotros no hacemos deducciones. Así como te lo deduce el IMSS, el Infonavit, el FONACOD, el ISR, pues, lo que son, todo lo que son, hay una percepción que se llama, que es deducible, que se llama pensión alimenticia, también es deducción. Si una empresa no te descuenta una ISR es gravísimo, muy grave. ¿Por qué? Porque así le pasó a una compañera. Una chica tenía 10 años trabajando en una empresa. Y esta chica trabajó 10 años para una empresa y no se dio cuenta que nunca le descontaba una ISR y ganaba más o menos, mayor a 3,000 pesos. Se le ocurre desvincularse un noviembre de un año anterior. Ya había firmado contrato, ya había firmado su finiquito y todo. Y se le ocurre renunciar, renuncia voluntario. Pasó todo diciembre, se gastó el dinero y bueno, al siguiente año va en febrero a declarar impuesto de persona física ante el SAT. Y el patrón tampoco le dijo nada. No. ¿Quién está obligado a descontar una ISR? El patrón. El patrón. Entonces, esta chica va al SAT a declarar impuestos de persona física como trabajadora. ¿Qué crees? La cantidad de saldo del ISR se le fue a su declaración anual, pero de persona física. Y todos esos montos por 10 años se le hizo una cantidad muy grande y le dice el SAT, aquí está tu declaración anual. Vio la chica que era muchísimo dinero, más de lo esperado, y dice, oye, ¿pero por qué? Le dice, porque la empresa donde tú estabas, el patrón no te descontó ISR. Ahorita voy a reclamarle, le dice el SAT, ¿ya firmaste renuncia o algo? Dice, sí, ya firmé renuncia, ya me lo dio en noviembre, y ya firmé renuncia voluntaria. Todo está totalmente desvinculado. Le dice el SAT, ya no procede demandas. Entonces le dice la chica, ¿qué tengo que hacer? Pagarlo. Tendrías que pagarlo, porque ahora la multa va a ser tuya. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos si a nosotros nos descuentan una ISR, ¿sí? Igual un Fonacot, igual un Infonavit.
Si a ti no te descuentan el Fonacot y tú tienes un crédito hipotecario, una casa, ¿no? Que solicitaste hace 30 años y estás pagando, nosotros no damos préstamos, no somos financieras, ¿sí? No somos financieras ni tampoco damos reestructuración de crédito. Mándalos a la subdelegación del IMSS y del Fonacot o del Infonavit. Nosotros lo que hacemos, como ves en pantalla, lo que te destine la deducción del IMSS, del Fonacot, de la ISR, del Infonavit, es lo que se descuenta. Lo que nosotros hacemos es descontarle al trabajador vía nómina. Eso es lo que hacemos. ¿Sí? Y hay una plataforma que se llama Infonavit Empresarial. Ahorita más adelante vamos a platicar un poquito de ella. Entonces, lo que hacemos es cargar. Cargamos percepciones y cargamos deducciones conforme a lo que dice el contrato. No lo inventas. Lo cotejas que esté correcto con lo que dice el contrato, con las percepciones que le otorgas y con las deducciones que él tiene. ¿Sí? Entonces, todo lo demás, totales, subtotales, descuentos, pues el sistema te los automático, no hay problema. Hasta abajo, aquí es lo que yo te decía. Aquí podríamos decir que el documento está timbrado. ¿Sí? Aquí está el documento timbrado. Tiene 4 aspectos. Código del QR. Si tú lo escaneas, te manda a la página del SAT. Tiene lo que es de dónde está hecho el software, ¿sí? Que es en Compact Nóminas, el software. Y el CFDI está hecho en Compact Nóminas. Tiene sello digital del CFDI. Tiene sello del SAT y tiene cadena de certificación del SAT. ¿Por qué crees que te pide el Infonavit, el Fonacot, el SAT, tus últimos comprobantes del CFDI? Porque está enlazado totalmente con el SAT. ¿Sí? Ahí te das cuenta. Y nada que ver con un recibo. ¿Sí? Y estos documentos se entregan de 3 a 5 días después de haber cobrado. Y de 3 a 5 días después de haber cobrado. Artículo, sí, artículo, compañeros, 1.4, 5, 2 y .3 de la Ley Federal del Trabajo. Esto es un CFDI y el CFDI se entrega al correo electrónico ahorita, junto con tu XML electrónico, ¿sí? Pero hay empresas que entregan prenóminas, ¿no? ¿Qué es una prenómina? Un borrador, ¿no? Yo te voy a mostrar un ejemplo, es un ejemplo nada más, ¿sí? Esta es una prenómina, porque yo los fines de semana pues también doy clases. Te voy a dar un ejemplo, ¿eh? Y esta es una prenómina. La prenómina es la que te dice que es un borrador de fecha de inicio a fecha de final del periodo de cobro. Sí. Viene lo que es las horas, el horario, la impresión, es un borrador junto a tu importe con la RSR y tu sueldo. Entonces, este es una nómina, una prenómina. ¿Cuándo se entrega la prenómina? La prenómina se entrega de 3 a 5 días antes de cobrar. ¿Sí? La prenómina porque es un borrador. ¿Sí? Es un borrador descrito de lo que tú vas a hacer. ¿Sí? ¿Sale? Y se entrega de 3 a 5 días antes de cobrar. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario?
¿Sale? Muy bien. Te dejo de compartir pantalla y pues volvamos a nuestra presentación. Muy bien. Nosotros, compañeros, podemos tener errores. Podemos tener errores en el sentido de que a lo mejor al momento de crear un CFDI en el software de RH, pues podemos tener errores, errores humanos, ¿no? Errores humanos donde pues el trabajador se equivoca al ingresar cantidades, se equivoca al dar de alto a un trabajador en el CFDI, pues se equivoca en su CUR, en su RFC, en su nombre, porque los errores no es tanto por números, es por captura. ¿Sí? Es ahí donde nosotros tenemos más detalles, ¿no? Porque usas el contrato, en vez de usar un contrato exacto, usa un contrato diferente al trabajador, por estar apurados o por estar en ese momento encima con mucho trabajo, nos equivocamos, error de captura. Si tú detectas que al momento de imprimir tu CFDI está incorrecto, lo indicado es que si te equivocaste, aunque sea una letra muy pequeñita y ya lo timbraste y así lo entregues, pues ahí es culpa tuya, ¿no? Es culpa errónea que nosotros estamos haciendo. Entonces, el error ahí se captura. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que si ese momento lo estás revisando y te equivocaste, lo des de baja del software. Lo elimines, lo vuelvas a dar de alta, lo vuelvas a timbrar y lo vuelvas a imprimir. Porque si no, el SAT se va a dar cuenta. ¿Sí? El SAT se da cuenta que te equivocaste y también es importante que si das doblemente la misma alta, entonces das doblemente declarando. ¿Sí? Dependemos de la tabla del factor de integración. Dependemos de esa tabla, compañeros, pero esta la vamos a ver la próxima sesión. Y me voy a enfocar a un tema que se llama Infonavit, ¿vale? Te voy a compartir un reporte de cómo es un reporte que se baja de Infonavit empresarial, ¿vale? Te voy a compartir un reporte de Infonavit empresarial que se baja de la plataforma. La plataforma de Infonavit empresarial se actualiza cada 2 meses. ¿Sí? Cada 2 meses. Entonces, en 2 meses, ¿cómo le voy a hacer, no? Ahí te va. Ponle mucha atención. Te lo voy a proyectar de este lado. Te voy a proyectar la imagen, compañeros, del reporte de Infonavit de retención. Nosotros descargamos de la página Infonavit empresarial. Ahí te voy a mandar el link. Descargamos lo que es, compañeros y compañeras, como un reporte de retención. ¿Cuántos trabajadores tiene Infonavit? Por eso en una entrevista laboral, por eso en una entrevista laboral lo recomendable es que cuando un trabajador tengas una entrevista con él, sí, le preguntes en esa entrevista, ¿cuentas con algún crédito Infonavit o Fonacot? En una entrevista laboral, que no se te pase esa pregunta, ¿no?
cuentas con un crédito, ya sea Fonacot, ya sea Infonavit o X razón, tú le preguntas, ¿no? Y que él te conteste con sinceridad. Algunos no te contestan con sinceridad, ¿por qué? Por miedo de no ser contratados, ¿no? Entonces, este aviso lo descarga cada 2 meses de la página de Infonavit Empresarial para que se actualice. Claro que puedes descargar anteriores, pero la actual va a tener que esperar cada 2 meses. Ponle que el trabajador solicita su crédito Infonavit en el mes de noviembre. Entonces tendría que esperar 2 meses para que se visualice en la plataforma. Entonces nosotros como recursos humanos en ese aspecto ni siquiera nosotros ni siquiera sabemos cuánto va a solicitar de crédito Infonavit el trabajador, no lo sabemos. No es conveniente que lo cuestionen porque son créditos personales, ¿no? Sí. Son créditos personales que ni siquiera ni yo, ni tú, ni nadie, pues te dicen, ¿no? Ya si te cuenta, pues ya es otra cosa, porque es un crédito personal. Este aviso de retención, aunque el candidato te diga en la entrevista laboral si tengo o no tengo, tú revisa. Siempre hay que revisar. Estos registros te da acceso el patrón. El patrón te tiene que dar acceso a la plataforma de Infonavit Empresarial. Solamente el patrón es el que te tiene que dar los accesos como recursos humanos. Y ahí tú lo vas a entrar. Te voy a compartir la página de Infonavit Empresarial. ¿Vale? Ahí está. Esa es. Y nosotros, las credenciales, te las da él, el patrón, el acceso. Y descargamos según lo que él diga, ¿sabes qué? Dame el reporte del mes, del próximo, de este mes, a lo mejor ya pasó febrero o marzo, ¿no? Dame el reporte de trabajadores que tuvieron Infonavit en el mes de julio, ¿no? Si se puede. El actual no, hay que esperar a que se actualice cada 2 meses, ¿no? Entonces, ¿qué viene en el reporte? Tendría que aparecer todo el listado de cuántos trabajadores tienen Infonavit. Aparece como primera columna en el reporte el número de seguridad social. Ese reporte de número de seguridad social es un dato sumamente importante. ¿Sí? Es el número de seguridad social que viene en primera instancia. Sin número de seguridad social no se puede. ¿Sí? Viene el número de crédito. Viene el número de crédito, que ese sería como el número de rastreo, ¿no? Podemos decirlo así. Ni siquiera aparece, no aparece cuánto está solicitando, no aparece. Viene el folio de aviso, es como si fuera un registro. Viene el nombre del trabajador, tipo de aviso, y observa. El tipo de aviso viene por modificación. 4 son por modificación y 1 por retención. Sí. A lo mejor por modificación, sí. De modificación por Infonavit refiere a que el derechohabiente, sí. Nosotros como recursos humanos, pues, eh, como derechohabiente, pues, a lo mejor ese trabajador ascendió, le modificaron su sueldo salario, ¿no? ¿X razón? Sí. Y cambia su sueldo, se modifica. Y aunque modifique, aunque tú lo asciendas a otro puesto con otro salario, tampoco hacemos reestructuración de crédito nosotros, no lo hacemos. Lo que hacemos es que le descontemos vía nómina. Ni damos créditos, ni damos cambios de créditos, ni estructuramos créditos, nada de eso. Eso mándalos a la subdelegación del Infonavit. Sí. Si tú lo vas a ascender al trabajador,
tú lo vas a ascender o le vas a un puesto diferente que suba o baje el sueldo y tiene Infonavit, mándalos a la subdelegación del Infonavit. Si ellos allá, al hacer una modificación de crédito, obviamente que en el sueldo salario cambia también el descuento, diferente al que tenías al principio, porque lo ascendiste, ¿no? Entonces, en ese momento que haga ese proceso, no se va a reflejar enseguida. Ya te aparece, va a aparecer que se registró el sistema del Infonavit, pero en Infonavit empresarial se va a reflejar ese movimiento en 2 meses. Lo que tú vas a hacer, que él te tiene que entregar, el trabajador, te tiene que entregar un archivo que te imprime el Infonavit de modificación de crédito, porque te da un comprobante. Y ese que entregas a recursos humanos, en lo que la página de Infonavit se actualiza. Entonces, como ya lo ascendiste, ya lo cambiaste de crédito, perdón, de sueldo a salario, va con otro sueldo, va al Infonavit, le reestructuran el crédito y a ti te entrega el comprobante. En lo que tenía descontando, como subió o bajó, lo modificas para que en la próxima quincena se le refleje la cantidad nueva a descontar. 4 son por modificación y una por retención. Retención a lo mejor fue porque reingresó, ¿sí? Igual dejó de trabajar un tiempo y reingresó, ¿sí? Aunque el trabajador gane 800 pesos, 600 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, 1200 o la cantidad que sea, él puede solicitar un crédito Infonavit si lo puede hacer. Porque tú no te metes en lo que él va a solicitar. Tú lo que haces es que le pagues en tiempo y forma y que se le descuente vía nómina. Si él gana 900 pesos a la semana, pues tendría que ir al Infonavit y el Infonavit le va a decir, bueno, de los 900 te voy a descontar 300. De los 900 te voy a contar 300 y eso es lo que te van a ir descontando vía nómina. También se puede porque nosotros pues realmente no nos metemos en lo que él va a solicitar, el crédito. Viene lo que es el descuento, sí aparece cuánto aparece el descuento, eso sí. Eso es lo que nosotros por cada trabajador le vamos a descontar vía nómina, eso sí. Y por lo regular el tipo de descuento que se le hace es mensual, por lo regular. Si ya es un salario menor a 3,000 pesos, como 900 pesos, 1000 pesos, o esa cantidad es estándar, se toma como BS de salario mínimo, BSM, ¿sí? Porque al final de cuentas es una cuota. Y aquí se refleja, sí, aquí se refleja cuántos trabajadores tienen Infonavit, ¿sí? Si ese trabajador ahora, si ese trabajador ahora, en ese caso, el derechohabiente con su relación laboral, dice el Infonavit que a partir del 2 de agosto de este año se introdujo nueva normativa, que los trabajadores puedan decidir si desean utilizar el monto total de su crédito o solo una parte. Eso dice, ahora con la nueva reforma, pero ya depende de cada trabajador, claro. Ahora, si el trabajador en ese lapso solicita al Infonavit una casa nueva y usada para 30 años, ¿sí? Pues ellos reestructuran, el Infonavit reestructura cuánto le va a descontar de su sueldo salario. Entonces, si solicita una casa para 30 años y el trabajador ya cotizó, ¿no? 5 años, ¿no? O más. Entonces, si se le ocurre por pura casualidad liquidar su casa, también lo mismo. Si él solicita su casa
para 30 años y la liquida antes de los 30 años, a los 10 años o 15 años, antes, el Infonavit sí te lo acepta. Sí te lo va a aceptar, porque es dinero, ¿no? Y te lo va a aceptar. Entonces, pero no se va a reflejar enseguida en la plataforma, tienes que esperar 2 meses. Lo que tiene que hacer, o lo que hace Infonavit es que te da un documento de liquidación de la casa. Y ese documento lo entregas a RH. Cuando el trabajador liquidó su casa, para que cuando lea a RH, porque una copia se te queda a ti y a RH, la próxima quincena ya te quita el descuento y cobres normal, ¿sí? Porque si tú no le avisas, te va a seguir descontando hasta que aparezca en la página que tú ya liquidaste, ¿no? Y pudiste haberlo dicho desde un principio para que en 2 meses no te hubiera descontado, ¿sí? Entonces, te voy a compartir otro archivo. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta en lo que abro el archivito, el siguiente? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces sigamos. Voy a proyectarles pantalla. Voy a proyectar la pantallita para que vean el tema del Infonavit. Ahí vamos aprendiendo poco a poco. Ahí está. Ya se está proyectando. ¿Vale? Ahí está. Ahora sí. El Infonavit es un instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores. Es público, es de gobierno. Que el trabajador, nosotros lo vamos a utilizar porque es un crédito personal, ya sea trabajadores de empresariales, de gobierno, público o privado. Y por eso en las prestaciones que te da una empresa debes verificar si una de las prestaciones es el Infonavit, que muchas empresas no lo dan, algunas sí, otras no. ¿Para qué sirve? Para adquisición de propiedad. Así que si tu intención, aquí te puse, es solicitar un crédito para tu vivienda nueva y usada, debes contar con por lo menos de 6 meses de cotización. Pero sabes que en 6 meses no vas a llegar a cumplir la cantidad de puntos que pide el Infonavit. Para eso, el Infonavit, sí, es un crédito que se solicita al trabajador y el trabajador le debe comunicar a la empresa para que le apliquen el descuento. Entonces, en una entrevista laboral, en un proceso de reclutamiento, RH le hace la pregunta, ¿cuentas con un crédito Infonavit o Fonacot? Muchos dicen que sí, que bueno, son sinceros. Y otros dicen que no, porque tienen miedo a ser contratados. Pero tú verificas, aunque te digan que sí o que no, verificas en la página de Infonavit Empresarial. Debe el trabajador contar con su número de seguridad social, independientemente que te diga sí o que no, debe verificar que el trabajador te entregue en su proceso de reclutamiento su número de seguridad social. Y pues en la página de Infonavit Empresarial es donde nosotros, sí,
todas las veces o cada 2 meses, ¿sí? Entramos para que puedas tener acceso con el registro patronal, el correo electrónico que tenga la empresa o la contraseña. Esto es importante, porque aquí consultas en relación al Infonavit. El patrón te da acceso, ¿sí? Y aquí se bajan las hojas de retención, ¿sí? Si deseas tener un crédito Infonavit, ¿sí? Y a lo mejor en tus datos algo está incorrecto, en tu nombre o algo, puedes hacer un reporte. Ahí están los números. Te dejé el número de Infonatel o de número sin costo de Ciudad de México. Son totalmente sin costo. Entonces el Infonavit es un crédito que solicita el trabajador y debe comunicar a la empresa. El Infonavit te descuenta, ya sea, ya sea tu tipo de pago, si tu pago es semanal, quincenal o mensual. Solamente así opera el Infonavit, que tengas un trabajo, a menos que la empresa no dé Infonavit, pero no de recibos o no de CFDIs. ¿Hay qué haces? Bueno, vas al Infonavit, oye, mi empresa no da CFDIs, no. Nada más da recibos o no da recibos, paga en efectivo. ¿Ok? La otra manera que el Infonavit podría ser es que te dé una línea de captura por fuera, ¿sí? O en un banco que tenga asociado. Entonces, cada vez que cobres, tendrías que ir al banco para que tú puedas depositar el número de cuenta que ellos tienen y así no te vayas atrasando, ¿sí? Pero son casos excepcionales. La mayoría, como tienen CFDIs, le descuenta vía nómina, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de créditos que hace el Infonavit? Son tres, ya sea en modalidad por, por porcentaje, ya sea la modalidad por créditos en cuota fija, como lo descuento, o en su caso, en vez de salario mínimo. Depende de la calidad de la cantidad de crédito que el trabajador vaya a solicitar. ¿De qué depende el Infonavit? El tope de máximo. Depende del crédito, depende de la edad, del contexto laboral, de la capacidad de pago y tu situación financiera, que puede llegar hasta solicitar el trabajador 1.600.000 pesos. Sí, pero no creas que tú vas a ir al Infonavit y le vas a decir, oye, ya vengo por mi crédito. No, te hacen un historial crediticio. Verificarían tu estatus económico, verificarían si eres apto para el crédito, si no debes alguna deuda atrasada, si eres mal pagador o si eres buen pagador, si eres un trabajador que paga en tiempo y forma, ¿no? Si no estás en buró de crédito, todo eso te hace un historial, ¿sí? Tu edad, cuánto es lo que vas a solicitar y para qué lo quieres, ¿no? Aquí razón. ¿Qué pasa si saco mi ahorro Infonavit? El dinero que tú tienes en tu subcuenta del Infonavit no se pierde. Nunca no lo pierdes. Sigue a tu nombre. Aunque pasen 10, 15 o 20 años, sigue a tu nombre. Mientras tu ahorro de la vivienda siga en Infonavit y estará generando rendimientos, ¿sí? Si tú dejas de trabajar, se para el Infonavit. Si tú sigues trabajando, se descuenta el Infonavit, ¿sí? Entonces, este dinero no genera ganancias para ti, pero eso sí, si dejas de trabajar, te sigue generando, te sigue generando lo que es un porcentaje, ¿no? Del IVA o de lo que es el exceso de la cuenta, ¿no? Porque si tú dejas de trabajar o no reportas nada al Infonavit, pues sigue acumulándose la deuda, ¿no? Ya cuando veas o vayas a reportar al Infonavit,
pues no va a ser la misma cantidad que solicitaste la primera vez. Va a crecer, ¿no? Y cuando veas, va a ser una cantidad tan excesiva que no lo vas a poder pagar. Te expones a pérdidas financieras. Pero eso sí, los puntos de la vivienda no la pierdes, ¿sí? No la perdemos. ¿Qué pasa si retiro o quién puede retirar mi ahorro del Infonavit? Sí. ¿Quién lo podría retirar? Lo podría retirar, compañeros y compañeras, ¿sí? Ese retiro, ¿quién lo puede hacer? Más que nada, lo podría hacer todos los trabajadores que se encuentran pensionados. Tienen derecho a solicitar el ahorro de la subcuenta, porque dice la ley de Infonavit de dos regímenes. Todos los que sean a partir del 2012 y que pertenezcan al periodo del 92 al 97 y del 72 al 92 pueden retirar el ahorro del Infonavit, ¿no? Dependerá el tipo de ley del IMSS que venga. Si es ley 92 o ley 97, perdón, o ley 73, ¿no? ¿Cómo se aplica el descuento de Infonavit en nómina? Se le llama aviso de retención de descuento, como lo viste en pantalla, ¿sí? Ahorita el descuento es más digital, ¿sí? ¿Por qué? Porque el descuento, compañeros y compañeras, los descuentos ahorita ya se vinculan con un número de WhatsApp, ¿sí? Para que el trabajador se convierta en un sistema de Infonavit, ¿sí? Te cobran y se regulariza tu sistema de crédito. Te mandan una notificación de Infonavit, ¿sí? Y te dicen que tu pago próximo es como si fuera una deuda, ¿no? Es una deuda, ¿sí? Y te voy a mandar un ejemplo, ¿sí? Te voy a mandar un ejemplo. Miren cómo aparece, así le va a aparecer. Ahí te envié cómo aparecen los mensajes de texto del Infonavit. Es una deuda que al final de cuentas te mandan la notificación por WhatsApp, ¿sí? Y ahí están los bancos que están vinculados: HSBC, Bancoppel, Banco Azteca, Bienestar, BBVA, Citibanamex, Santander y Scotiabank Inverland. Sí. Lo puedes hacer el crédito Infonavit desde casa también, ahí te mandé la infografía. Sí. Entonces, maneras hay, pero RH lo analiza, sí. RH lo que va a hacer es descontarte vía nómina, ¿sí? Es lo que va a hacer. Y vas a poder empezar a descontarte de tu próxima quincena. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es lo que te descuenta del Infonavit? Dependerá tu sueldo salario. Ahí te puse un ejemplo. Si un empleado tiene SBC, que es el salario base de cotización de 200 pesos al día, entonces al mes, contando los 31 días de salario, se tiene un sueldo de 6,200. Entonces, ¿cuánto es lo que me descuenta el Infonavit en porcentaje? Es el 5% de ese sueldo. Sí, por ley es el 5% que te descuenta el Infonavit. Escúchalo bien. Ese es el porcentaje autorizado, el 5%. Entonces, en este ejemplo, te descontaría 310 pesos. Es la cantidad que el patrón aportará al Infonavit, ¿sí? Entonces, para que sepan, ¿cuánto es lo que te descuenta del Infonavit? 5%. De hecho, hicimos una práctica, ¿no? ¿Qué trabajadores tienen derecho a Infonavit? Todas las empresas que elaboren ante un negocio, ante un contrato, ante una prestación o ante cualquier organización. La hoja de retención que acabas de ver o que te platiqué, te mostré en la tabla, es un documento oficial, ¿sí? Es un documento de gobierno donde verifica que sí estás trabajando, ¿sí?
donde verificas que el trabajador está siendo descontado vía nómina. ¿Qué pasaría si cambio de trabajo y yo tengo Infonavit? Pues al cambiar de trabajo no afecta nada, ni el préstamo ni la vivienda, pero sí es necesario que mantengas tu empleo, ya sea si te pagan en efectivo, ya sea si te pagan en cheque, ya sea si te pagan en nómina, pero mantente como enlazado con el Infonavit, ¿sí? Porque no afecta en sí. Por eso el programa ahorita que se llama, no sé si lo han escuchado, que se llama Cofinavit, Infonavit. El Cofinavit es un cofinanciamiento que otorga el Infonavit. Lo pueden tramitar en banco o Sofol, que es para que tengas ahorrado tu saldo de la subcuenta, ¿sí? Y no te genere enganches, ¿sí? Entonces el Infonavit y el Cofinavit o cualquier programa que esté enlazado al Infonavit, con estos programas tú puedes llevar los gastos ahorrados, ¿sí? Es como si fuera un financiamiento, ¿sí? Te lleve tu cuenta. Este es el reporte que yo les he explicado, ¿sí? Este reporte de aviso de retención y suspensión de descuentos es el que yo te expliqué hasta ahorita. Este reporte, compañeros y compañeras, se actualiza cada 2 meses, ¿sí? Importante saberlo porque nosotros lo vamos a utilizar, ¿sí? Nosotros en el área de RH, tú y yo lo vamos a ir usando muy frecuentemente. Si quieres cancelar tu Infonavit, si tú quieres, por ejemplo, cancelar la retención, si te encuentras trabajando, puedes tú mismo solicitar tu aviso de suspensión ingresando a mi página de mi cuenta de Infonavit en aviso de retención. Eso lo puedes hacer tú. Y eso lo puedes entregar al patrón para que te deje descontar. Es lo que yo había explicado. Si tú, como trabajador, vas a liquidar tu casa, le tienes que entregar la hoja de liquidación que te entrega el Infonavit para que la próxima quincena te deje de descontar y empieces a cobrar normalmente. Ahora, si no te encuentras trabajando, pues no necesitas realizar ese trámite. Si estás en buró de crédito, tampoco puedes ser acreedor de este crédito, ¿sí? Ahora, si nosotros, hay una ley, bueno, la ley del Infonavit dice que es legal que la institución haga la retención de la vivienda, te la puede quitar por fraude. Que tú estés evadiendo las políticas de la vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Que si de pura casualidad en tu empresa cometiste fraude, desfalco, algún movimiento ilegal, que hayas cometido infracciones que anulen las cláusulas del Infonavit, entonces el Infonavit te puede quitar la vivienda, ¿sí? Te la puede quitar, es totalmente legal, ¿sí? Por evadir la política de la cláusula que viene del Infonavit, ¿sí? Por eso, en las incapacidades hay una hoja que se llama EF07. Esa incapacidad, si yo, por ejemplo, llegar a tener una incapacidad permanente, que por ejemplo en las incapacidades permanentes, compañeros y compañeras, hay un listado de incapacidades permanentes, 80 causas, que puede ser motivos de alguna enfermedad permanente en mi salud. Si yo como trabajador
tengo alguna enfermedad totalmente permanente, ya sea, aquí te voy a mandar listado, ya sea que yo en el transcurso de los años tenga alguna enfermedad como alcoholismo, Alzheimer, ¿sí? Artritis, asma, cáncer, alguna demencia senil, desprendimiento de retina, alguna esquizofrenia, glaucoma, una insuficiencia renal, alguna neuropatía diabética o Parkinson, algún síndrome o algún trastorno mental, me lo generaría como el IMSS, como incapacidad permanente. Y si yo tengo alguna incapacidad permanente, que estoy incapacitado para llegar a trabajar, si yo tengo algún crédito y me dice el médico, ¿sabes qué? Por tu enfermedad ya genera una pensión y ya genera que te retires. Estás incapacitado, ya no vas a poder trabajar. Entonces, el Infonavit genera un autoseguro por incapacidad, ya sea que dejes trabajar por accidente o por enfermedad. Entonces, ¿qué sucede? El Infonavit te dice, no, pues no vas a poder pagar las mensualidades, ¿no? Ya sea por invalidez definitiva o permanente. Entonces, ¿qué pasa? La empresa, como tú estás entregando un certificado de incapacidad permanente, definitiva o total, y tú tengas Infonavit, entonces, en primera, el Infonavit te dice cuenta saldada. Y a ti como trabajador te pagaría el IMSS al 100%. No aplica ningún descuento, ninguna baja, ninguna rescisión de contrato, porque es incapacidad permanente o total. Y si tú tienes un crédito Infonavit, cuenta saldada. ¿Vale? Ahí está. En el, en el caso, si el Infonavit aplica el descuento de nómina, se usa un tabulador. Sí. Entonces el autoseguro, ya sea por accidente o por incapacidad, si el trabajador no alcanza para hacer el descuento del Infonavit, tiene que ir al Infonavit a que le haga una reestructuración de crédito. ¿Sí? Ya si el Infonavit te pregunta, oye, ¿cómo te vamos a descontar? No, pues ya tú le dices, no tengo nómina, no tengo recibos, me pagan en efectivo por cheque, mitad en cheque o mitad en efectivo. Ah, bueno. Entonces, para que no genere intereses, te voy a dar una línea de pago y así tú puedas ir dando tus pagos en ventanilla con el banco que tenga asociado. Y así que el crédito que tú hayas obtenido por no dejar de pagar, cuando veas, tampoco sea imposible de pagar. Y eso es lo que pasa con muchos trabajadores que solicitan un crédito de Infonavit para 30 años y dejan que la caja se pierda. Si el trabajador fallece, tampoco habría tema con el Infonavit. Si el trabajador fallece, el Infonavit te diría, ¿sabes qué? Tú le entregas al RH el acta de defunción del papá, de la mamá, de la persona fallecida, ¿sí? Y le entregas el acta de defunción a él y al Infonavit. ¿Y el Infonavit qué va a hacer? Pues nada, cuenta saldada. Y el patrón le pagaría por mucho al familiar gasto de funeral. Y el Infonavit te dice, oye, pues mira la casa, pues ahí están. Muchos hijos, nietos, familiares
para que la casa no se pierda, traspasan la deuda. Eso es lo que hacen muchos de ellos. Llevan un notario público, un abogado, y hacen el traspaso legalmente. Porque pues dejan unas personas hasta le da tiempo de dejar testamentos, ¿no? Y hay muchas personas que fallecen, no reclaman y se pierde la casa. Ni Infonavit sabe si falleció o no. ¿Cuántos puntos debo tener el Infonavit? ¿O cuánto vale un punto? Los puntos del Infonavit deben ser 1080 puntos. Para ello, pues debes trabajar por lo menos entre 4 o 5 años. ¿Sí? Porque en 6 meses sabes que 1080 puntos no lo vas a hacer. Entonces hablamos de 31 semanas cotizadas. Tienes que estar laborando y debes hacer antigüedad de entre 3 o 5 años laborales. ¿Sí? Los puntos del Infonavit no valen dinero, pero sí sirve para calcular el crédito. ¿Sí? Entonces, en 6 meses no logras completar 1080 puntos. Tienes que trabajar más, ¿no? Para obtener los puntos. ¿Sí? Entonces, al final, el Infonavit, que lo voy a poner, acá está. ¿Por qué motivos puedo dar de baja a un trabajador? Existen dos, ya sea por renuncia voluntaria o por ley federal. Apóyame ahí, compañera Nancy. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice ahí, compañera Nancy, si me escuchas? O Paola. Sí, dice, ¿por qué motivos puedo dar de baja a un trabajador? ¿Es renuncia voluntaria o ley federal de trabajo? Que el trabajador cometa falta de honradez, actos de violencia, amagos, injusticia o malos tratos contra alguno de sus compañeros, alterando la disciplina del lugar del trabajo. Se realiza una acta administrativa por abandono de empleo y se realiza la baja. Si es un despido injustificado, no se puede dar de baja, sino que el trabajador puede aplicar demanda y habrá un reclamo de queja ante conciliación y arbitraje. Y para esto hay que esperar, mientras tanto no se puede tramitar la baja. Es correcto. Entonces, aquí habla los tipos de despidos justificados. Por eso mismo, el motivo de dar de baja a un trabajador, ya sea por el motivo de despido injustificado, por despido justificado, ¿no? Y esto lo avala por el Infonavit, ¿sí? Porque dice que el Infonavit, que si un trabajador abandona el empleo, tampoco podríamos, no puede seguir descontándole vía nómina, ¿no? Porque ya se dio de baja, o el mismo sistema lo dio de baja. Y esos son motivos donde tú como RH te avalas para que si abandonó el empleo, hagas una acta administrativa. 3 actas administrativas en el mes, aplica rescisión de contrato igual. Bien, ¿vale? Entonces, en el caso de los movimientos afiliatorios, sí, todo lo que son movimientos afiliatorios, artículo 15 de la Ley del Seguro Social, las personas físicas y morales tienen derecho de dar de alta a tu trabajador en tiempo y forma. Es una regla, ¿eh? No lo vayan a olvidar. Yo te lo digo porque es necesario, es una necesidad saberlo, ¿sí? Y esa parte, pues, RH debe estar en constante actualización, ¿sale? Ya cuando tengas los accesos en la plataforma, ya se podrá, ya vas a poder hacer todo lo que tú estás conociendo. La práctica hace el maestro y el maestro hace a al trabajador que conozca, ¿sí? Por eso se sacan buenos trabajadores. Depende el que enseña, depende el que guía, depende el que quiere enseñar a otros, ¿sale?
Entonces, esta parte es importante, sí. ¿Qué datos te va a pedir cuando des de alta a un trabajador? Te va a pedir tipo de movimiento, número de seguridad social, nombre completo del trabajador, su clave, su número personal, su CUR, su unidad médica familiar, su salario diario integrado, el tipo de trabajador, si en tus tipos de salario, tipo de jornada y fecha de movimiento, es lo que te va a pedir. Sí. Entonces, ¿quién puede dar de baja a un trabajador? ¿Quién lo puede realizar? La baja lo puedes hacer tú, como RH. La baja lo puede hacer tanto el patrón o el representante legal en la página del ITSE. ¿Sí? Para la página del ITSE, pues el patrón, ¿sí? El patrón es el que hace o que tramita su registro patronal. Un registro patronal, recuérdalo, un registro patronal lo tramita el patrón en la subdelegación del IMSS. Una RFC lo tramita también el representante legal o el patrón en el SAT. ¿Sí? Y si una empresa no tiene RFC, no puede emitir facturas, no puede emitir CFDIs y está operando ilegalmente. Y si no tiene registro patronal, no puede dar de alta ni baja ni movimientos afiliatorios ni reingreso ante el IMSS. No le puedes hacer nada. Por eso ves que muchas empresas no dan seguro. Porque el patrón tiene que declarar a cada trabajador y es un pago ante el IMSS. Por eso ves que muchas empresas no lo dan. Y ya el día, lunes vamos a ver, ¿sale? Pues entonces, por mi parte es todo el día de hoy. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Sí se le entendió todo lo que platicamos el día de hoy? ¿Sale? Entonces, si Dios quiere, nos vemos el día lunes y continuamos, ¿sale? Que pasen una excelente noche y cuídense mucho y que descansen, ¿sale? Saludos.